¿Habéis tenido sensación de hormigueo, las manos frías o sensación de que están acorchadas alguna vez? Si es así, mirad este vídeo que os voy a enseñar unos ejercicios para que podáis tratar esos síntomas. Hola a todos y bienvenidos una vez más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Soy Borja de la Puerta, fisioterapeuta de Fisiolution, y hoy vengo a presentaros un nuevo vídeo con ejercicios para tratar esa sintomatología de manos frías, hormigueo o sensación de manos acorchadas. Si no sabéis por qué tenéis las manos dormidas o esa sensación de acorchadas, mirad mi anterior vídeo donde os explico las razones más comunes por las que os pueden pasar esta sensación de hormigueo. Chicos, antes que nada una breve explicación. Esto es como un río. Si no hay un buen flujo porque hay una compresión en alguna zona, ya sea el brazo, muñeca y demás, vais a tener sensación de manos dormidas o acolchadas. Por lo cual os voy a enseñar unos ejercicios que deberían ayudar a solventar este problema. Primer ejercicio. Vamos a llevar los brazos a 90 grados de apertura y vamos a dedicarnos a abrir y cerrar las manos fuerte. Unas 10 repeticiones. Si al hacer esto no tenéis ningún tipo de sensación de hormigueo y demás, podemos complicar esto un poquito más y añadir un poco más de tensión llevando las palmas de las manos hacia atrás. Aquí vais a notar más tensión en los brazos y lo que tenemos que hacer es, como os he dicho, abrir y cerrar las manos 10 veces. ¿Cuántas series haremos? 3 series de 10 repeticiones. Segundo ejercicio. Lo que vamos a hacer es un ejercicio de neurodinamia, es decir, vamos a dedicarnos a movilizar el nervio. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bien, lo primero de todo, juntaremos primer y segundo dedo de la mano, haciendo una especie de círculo, y vamos a llevar como antes el brazo a 90 grados. Desde esta posición, llevando la mano a flexión palmar, lo que vamos a hacer es llevarlo con flexión de codo hacia la cara como si hiciéramos un monóculo. Volveremos a estirarlo, llevaremos la mano a flexión palmar y volveremos a flexionar el codo, llevar la mano hacia la cara y aguantaremos ahí unos segunditos. Y repetiremos el ejercicio. Lo mismo, chicos, esto haremos 10 repeticiones, 3 series enteras. Acordaos, esto no tiene que ser doloroso ni molesto. Si os duele o molesta en algún momento y no es soportable, no lo hagáis. O meted menos tensión. Si no llegáis tan arriba porque os duele, llegad menos, no pasa nada. Esto nos sirve para movilizar el nervio. Tercer ejercicio, chicos, vamos a hablar de estiramientos. Hay varios músculos que pueden provocar una compresión de ese paquete vasculonervioso que puede provocar sensación de hormigueo en las manos. Entonces vamos a empezar a estirar. Primero de todo estiramos el pectoral y mayor. Para ello hay que hacerlo en distintas angulaciones. En más de 90 grados y menos de 90 grados. ¿Cómo lo haremos? Pondríamos el brazo en altura, lo dejaremos bien estirado y giraremos todo el cuerpo, cuello y tronco en dirección contraria. Y mantendremos esa postura 30 segundos, tanto por encima de 90 grados y menos de 90 grados. También haremos un cuarto estiramiento en el cual dejaremos el codo en 90 grados de flexión y haremos el mismo estiramiento. ¿Cuántas veces hay que hacerlo? Como os he dicho, 2 series al día de 30 segundos. Es importante que cuando hagamos esto tengáis la tensión en toda la zona, pero que no os duela, chicos. Otro estiramiento muy importante es el del músculo escaleno y del ECOM. ¿Por qué es importante? Porque como ya hemos comentado en el anterior vídeo, se provoca una compresión en la zona del desfiladero torácico con el ascenso de la primera costilla. Si queréis entender esto, chicos, id al otro vídeo donde podréis entenderlo. Este estiramiento, para realizarlo, lo que tenemos que hacer es primero un doble mentón, rotaremos la cabeza al lado contralateral, llevando todo lo que podamos el cuello y lo que haremos será una inclinación a la parte posterior, como si quisierais llevar la oreja hacia la espalda. Cuando hagáis esto notaréis cómo estira toda la zona del esternocleidomastoideo y del ECOM. Mantendremos toda esta postura durante 30 segundos. Y como todos los estiramientos anteriores,
lo haremos 2 veces al día. Y chicos, recordad que no haya dolor, que notéis tensión en toda la zona, pero que no os duela. Chicos, último estiramiento pero muy importante. Para aquellos que trabajáis delante del ordenador en una mala postura, ahí todo el día, o los que dormís tanto con el brazo arriba o con el brazo en el cuerpo con flexión de muñeca, es muy importante que podamos relajar la musculatura de los brazos, porque esto también puede acabar provocando una compresión del nervio en toda esa zona. ¿Qué 2 estiramientos vamos a hacer? Muy simples. Cogemos nuestro brazo con el codo estirado y hombro en 90 grados, llevaremos la palma de la mano hacia abajo con nuestra mano contraria y la llevaremos hacia afuera. Al hacer esto notaréis mucha tensión en toda la parte superior. Esto lo mantendremos durante 30 segundos y como siempre 2 veces al día, ¿vale? Que no sea doloroso, pero que sí notéis tensión en toda esa zona del antebrazo. Del mismo modo que estiramos esa parte, también es importante estirar toda la zona anterior. ¿Cómo lo haremos? Llevaremos la palma a flexión dorsal máxima y llevaremos la mano hacia adentro. Y lo mismo chicos, al hacer esto notaréis tensión, pero que no sea doloroso. Mantenemos este estiramiento durante 30 segundos y lo hacemos 2 veces al día. De esta forma nuestro cerebro mandará una señal a toda esa musculatura para que se relaje. Bueno chicos, os voy a enseñar un ejercicio de movilidad. Este ejercicio nos va a servir para movilizar todo ese nervio desde el hombro hasta el brazo. Primero, partimos con las manos en una flexión dorsal máxima llevándolo hacia abajo, como si estuviéramos rezando. Donde notéis tensión, chicos, sin dolor pero tensión. De ahí subiremos los brazos hacia el cielo todo lo que podamos. Cuando llegamos al máximo, palmas hacia adelante, llevamos los hombros hacia atrás como si quisierais juntar las escápulas, haciendo fuerza y bajamos hasta abajo. Cuando llegamos abajo, volvemos a juntar las manos, bajamos hasta abajo donde notéis tensión y repetimos hacia arriba. Este ejercicio haremos 3 series de 10 repeticiones de movilidad. Y como he dicho, es importante que cuando lo hagáis no tengáis ningún tipo de dolor ni molestia. Chicos, como veis, para el último ejercicio me he tumbado. De esta forma, la gravedad va a favorecer que todos los músculos que quiero tratar ahora con el automasaje estén más relajados. Primero de todo, vamos a ir con el automasaje del esternocleidomastoideo y de los escalenos. Para ello, lo que vamos a hacer es giraremos la cabeza y haremos un automasaje primero del escaleno justo encima de la clavícula. Entonces, durante 3-5 minutos haremos fricciones intensas pero sin dolor en toda esa musculatura. Acordaos, tiene que ser molesto pero siempre soportable. Si en algún momento os hacéis daño, bajad la intensidad porque no es lo que buscamos. Del mismo modo que tratamos el escaleno, también tenemos que hacer círculos en toda la zona posterior hacia un lado, otra vez lo mismo chicos, 3-5 minutos sin dolor, y en la otra dirección. Círculos amplios, que sean intensos si notéis que molestan, pero que sea soportable. Esto lo realizaremos una vez al día, no más. Seguimos con el siguiente masaje. Para ello, en la otra zona de compresión, que puede ser por los músculos pectoral mayor y menor, vamos a realizar ese masaje o automasaje. Para ello, pondremos el brazo cómodo debajo de la cabeza, de esa forma dejamos abierta el hueco de la axila y en toma de pinza con nuestros dedos vamos a hacer masajes desde la zona más distal hacia la zona proximal, tanto en una dirección como en otra. Tenéis que notar que molesta, pero no tiene que ser doloroso, chicos. Y lo mismo, 3-5 minutos. Igual que hacemos pasadas a lo largo del músculo, vamos a hacer círculos, tanto en una dirección, lo más amplio posible para coger toda la zona de fibras posible, como en la otra dirección. E igual que hemos hecho antes con las pasadas, lo realizaremos durante 3-5 minutos. Y una vez al día. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que os sea útil porque mi intención es que esto sirva para ayudar a que se os vayan esos síntomas. Si es así, dejadnos un like, suscribíos, activad la campanita. Cualquier duda que tengáis nos lo dejáis en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la curación y más allá.